Muy buenos días al país. Un saludo especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien. Ha sido una semana interesante. El gobierno definiendo sus prioridades de cara al 2028. Eso es importante porque Abinader tiene que definir muy claro cómo va a dejar el país al concluir 8 años de gestión. Además, la Junta intentando ver de qué manera puede parar las campañas a destiempo, porque hay muchos precandidatos ya tirados del ruedo político. Claro que sí. Y bueno, la oposición está en la calle haciendo su trabajo. El gobierno también necesita más recursos. Está buscando algunas vías para incrementar las recaudaciones para poder responder a las necesidades de la gente. Es decir, que hay un plato fuerte hoy para compartir con la gente. Entonces, eso apunta que tendremos un programa muy interesante. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La empresa Eugenio Trading, en cuyo contenedor las autoridades dominicanas decomisaron un arsenal de armas procedentes de Miami, Florida, con destino a Haití, llevaba más de 5 años operando. La compañía de envío es propiedad del imputado urbano Eugenio García. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el otro acusado, Máximo Pérez Berigüete, era quien recibía los contenedores en el territorio dominicano para luego ser enviados hacia Haití. Entre el año 2020 y el año 2024, los imputados recibieron alrededor de 20.5 millones de pesos y 160.774 dólares en el negocio de envíos, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. La meta de recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos DGII para este año 2025 es de 898 mil millones de pesos, de acuerdo al titular de la institución, Luis Valdés Vera. Terminaron el año pasado con 846 mil millones, por lo que este año esperan un aumento de 52 mil millones de pesos, lo cual con mucho esfuerzo se podrá lograr. La República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la industria de cruceros en el Caribe. Durante el fin de semana pasado, el país recibió la visita de Costa Fascinosa, una de las embarcaciones más lujosas de la línea italiana Costa Cruceros, que recorrió 5 puertos dominicanos antes de continuar su trayectoria hacia Europa. Con capacidad para más de 3.000 pasajeros, el Costa Fascinosa inició su ruta en La Romana, hizo escala en Amber Cove, Puerto Plata, Samaná, Isla Catalina y Cabo Rojo, para finalmente regresar a La Romana Cruise Terminal. Los incentivos fiscales y las exoneraciones que tiene la importante industria turística dominicana están en la mira para ser eliminados, de acuerdo a lo que plantea un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados por el legislador Rogelio Alfonso Henao Lanza. No es la primera vez que se quieren eliminar los incentivos al sector turismo. La propuesta de reforma fiscal presentada en octubre del año 2024 por el gobierno dominicano planteaba eliminar los mismos artículos y párrafos de la ley 158-01 de incentivos al desarrollo del turismo que data del año 2001. La Asociación Nacional de Empresarias, Emprendedoras y Profesionales, AMEPRO, reiteró el miércoles pasado la necesidad de aumentar la inversión en empoderamiento económico y creación de oportunidades para las mujeres a través de políticas públicas inclusivas, reformas legislativas y un compromiso firme de todos los sectores de la sociedad. Mediante una nota de prensa, la presidenta de AMEPRO, Verónica Núñez Cáceres, destacó que, aunque República Dominicana ha logrado avances, aún persisten desafíos críticos que limitan el crecimiento económico y social de las mujeres en el país. El expresidente de la República, Danilo Medina, criticó la situación actual del sistema eléctrico nacional, asegurando que su gobierno dejó el sector saneado y que las recientes decisiones han provocado un retroceso. Nosotros dejamos las pérdidas en 27%, hoy están en 37%, y la morosidad pasó de 3% al 4.5%. Resolver esto tomará entre 8 y 10 años. Estamos entrando a un callejón sin salida, advirtió Medina. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Canadá
ha presentado ya formalmente una demanda formal contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio OMC por la imposición de aranceles aduaneros del 25%, confirmaron fuentes del organismo con sede en Ginebra y de la delegación canadiense ante él. La decisión estadounidense no nos deja otra elección que responder para proteger los intereses de Canadá, señaló en su cuenta de LinkedIn la embajadora canadiense ante la OMC, horas después de que el primer ministro Justin Trudeau anunciara que se interpondría esta demanda. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader parece ser muy convencido de que tiene que definir a tiempo sus prioridades. Y ustedes dirán, bueno, pero los candidatos presidenciales cuando te preparan un programa de gobierno están definiendo sus prioridades. Eso es verdad. Ahora, lo que ocurre es que el presidente Abinader gobernó 4 años y en mayo pasado logró que el país lo revalidara en las elecciones presidenciales del tercer domingo de mayo del 2024. Entonces, yo digo que él está claro en que cuando culmine este segundo periodo, con el que va a completar 8 años de gestión, tiene necesariamente que decirle al país cuáles han sido sus ejecutorias, cuál es el legado que le está dejando al país. Y bueno, me complace mucho que esta semana el presidente anunciara al país un programa de cara al 2028. Es un plan, gobierno con la gente, destinado a resolver problemas fundamentales. Y diría yo, quizá no resolverlos, pero dejarlos muy bien encaminados, que la gente perciba realmente un proceso de cambio, un proceso de transformación, que haya crecimiento, desarrollo humano, que la gente perciba que le ha cambiado la educación, que le ha cambiado la salud, que hay más empleo, que hay seguridad ciudadana. Son problemas de muchos años, pero con un plan bien claro y definido, como ha dicho el presidente que ha estructurado con su equipo, uno puede comenzar a ver resultados y que esos aspectos que el gobierno actual no puede terminar, que no puede solucionar, el que venga lo continúe en el punto donde está, porque a veces ese es el problema, que no hay una continuidad de Estado real. Yo aspiro a eso, doctor, y observé que esta semana se presentó eso, me pareció muy interesante y también me pareció que se avanza en una dirección correcta. Ojalá se mantenga eso y que la gente que está trabajando con el presidente, las diferentes instituciones, los ministerios, las direcciones generales y otras dependencias del Estado, toque la misma partitura del gobierno central, del presidente de la República, para que al final de la jornada la gente perciba soluciones que a fin de cuentas, para eso votan los ciudadanos, para que quien va a la presidencia de la República, quien va a las instituciones, le presente soluciones a sus problemas. Claro. Esa es la idea, doctor. Claro. Mire, yo siempre he sido muy aficionado al buen cine. Sí. Y en mis tiempos de mayor juventud, yo iba mucho al cine, ¿verdad? Físico, que ya eso quedó ahora atrás. Ahora lo ve en Netflix. Quedó atrás. Y yo vi una película que me impactó. Ajá. Y no le he podido olvidar, que en español se tituló Atrapado sin salida. Ya. Con un famoso actor, Jack Nicholson. Sí. Ese señor, muy conocido, ya retirado. No me diga que usted va a seguir con el pesimismo. No, ese señor hizo el papel de un loco. Muy bueno ese actor. Sí, muy bueno. Hizo el papel de un loco en un manicomio, pero ahí el problema era que él no estaba loco. No, oiga, es lo que estaba era atrapado. Haciéndose loco, quedó atrapado. Sí. Eso le pasa a la sociedad dominicana con la clase política. Está atrapada y sin salida. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene que estar consumiendo más de lo mismo. A mi edad y con lo que yo he visto, yo comencé a ver el movimiento político aquí desde la caída del régimen de Trujillo. Yo tendría como 12 o 13 años y estoy observando, ¿sabe qué? Más de lo mismo. Todos los políticos dicen las mismas cosas. Es como un disco que se repite. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de estos políticos lo que están en algo. Es lo único que ellos están, en lo de ellos. ¿Por qué usted cree que hay ahora, apenas 48 horas después de terminar el periodo anterior, ya estaban
6, 7, 8, 9 individuos aspirando. No es que no puedan aspirar, todo el mundo puede aspirar. Pero a mí, como ciudadano, me convencería el presidente si él destituye a todos esos individuos que están aspirando de esos cargos, porque ellos están aspirando ahí, porque tienen el dinero ahí. Sí, pero yo no me refiero básicamente a las aspiraciones. Yo le digo, perdone, yo le estoy diciendo lo que yo estaré equivocado. Es más, yo sé que estoy equivocado. Yo lo sé. No, y quizás no esté equivocado, quizás usted sea que está en lo correcto. Pero es que lo que yo he visto, porque es que a mí nadie me va a convencer. Es muy difícil a un viejo usted convencerlo, aunque esté equivocado, es muy difícil. Vuelvo y le reitero, yo he visto que la agenda, porque todo el mundo sabe que esos son los problemas del país. ¿Quién no sabe que este es un problema de seguridad? Un problema de pleno empleo, un problema de seguridad en los precios, lo cual no es tan exacto porque la economía es una ciencia movible y depende de la oferta y la demanda. Pero, ¿para qué están los gobiernos? Los gobiernos son, según yo recuerdo cuando estudiaba, un mal necesario. Oiga usted, un mal necesario, porque los gobiernos no tienen nada, los gobiernos no tienen un centavo. Ellos lo que hacen es que ellos administran el dinero de los dueños del Estado, que somos nosotros. En conclusión, lo que quiero decirle es que yo voy a estar oyendo lo mismo, quizás hasta que pueda entender lo que me dicen. Mientras tanto entiendo la mayoría de las cosas. Usted va a escuchar lo mismo hasta eligiendo a la persona que usted cree que debe ser y no ha llegado. Lo cual, porque siempre hay que tener planes. Lo cual para mí no va a suceder nunca. Bueno. Mi pesimismo si usted lo ve desde la óptica del pesimismo, yo lo veo desde otra óptica. Mi pesimismo es real y yo no me renuncio a él, porque me hace sentir menos mal que si yo confiara, por ejemplo, en personas igual que yo, que es más, le voy a decir una cosa, los que quisieron hacer las cosas diferentes, duraron lo que dura una cucaracha en un gallinero. Y ahí está la historia de nosotros, que quisieron hacer las cosas diferentes, pero chocaron con los intereses de esos sectores que hemos mencionado aquí todo el tiempo. Yo no soy pesimista en el sentido de las buenas intenciones que pueda tener un presidente. Claro que no. De buenas intenciones están pavimentados los caminos al infierno. No, yo siempre he preguntado que cuando tú estás en una institución y tienes un mandato, tú, lógicamente, debes enfocarte en presentar soluciones al área en la que tú te estás desenvolviendo. Y los gobiernos, cuando tú los eliges, te presentan un plan y siempre te va a encontrar, independientemente de que uno crea o no, te va a encontrar con proyecciones, con estrategias que hay que poner en marcha, no anuncios, porque a veces hay gente que está en el poder y se la pasa haciendo anuncios cuando tú estás en la posición no para anunciar, sino para presentar soluciones. Pero ¿por qué yo he traído este tema? No porque haya sido un anuncio, sino porque veo una planificación y siendo coherente con lo que he planteado, he dicho, bueno, tú tienes un segundo periodo de gobierno, tú tienes que definir muy bien tus prioridades, independientemente de que sean los mismos problemas de siempre y que te lo presenten cada vez que llega alguien, pero tú tienes que definir muy bien tus prioridades con un proceso muy bien definido, con metas muy bien definidas para al final de la jornada tú decir, yo me tracé estas pautas y he logrado cumplir con el 90, con el 80, con el 100%, etcétera, etcétera. Es decir, lo que he dicho es que me agrada que haya presentado un plan muy bien definido. Lo hacen todos los gobiernos al principio de su mandato. Un plan, tú te acoges ese plan, pero usted está buscando un resultado. La semana pasada hablaba yo de que educación, independientemente de que han pasado decenas de ministros por ahí, pero usted tiene que venir con un plan y montarse en el plan de que estabas ahí para poder obtener resultados en la dirección de lo que uno quiere, que es una educación de calidad. Por eso que he dicho que me agrada este plan, porque está muy enfocado en resolver problemas fundamentales y te dice, en los 4 años, porque haga lo que ocurre. ¿Qué dice el presidente Luis Abinader cuando presentó ese plan? Oiga esto. Dice que su interés es elevar el índice de desarrollo sostenible a 80%. Dice que lo encontró en el 19 en un 68%, y que en el 24 llevó un 73%. Ese nivel de desarrollo que tiene cada persona. Ya. Y su objetivo es que ese 73% es entregarlo un 80% en el 2028. Oiga esto, él dice, en los 4 años que he gobernado te lo llevé
de 68 a 73 y pienso dejártelo en un 80. Dejarte el índice de desarrollo sostenible en un 80% significa que va a dejar a la gente viviendo en mejores condiciones que lo que está. Y te da estadística, te dice, quiero alcanzar un 50% en la formalidad del empleo, reducir la pobreza de un 19 en que la he dejado, dice que la encontró en 25, la llevó a 2024 a 19 y que pretende dejarle un 15. Es decir, él te está presentando estadística de lo que ha logrado en los primeros 4 años y dónde piensa dejarlo. A eso es que me refiero. No porque sean los mismos problemas de siempre, porque yo sé que los problemas de pobreza siempre son problemas de pobreza, de salud también, de educación. Y no es que sea más optimista que los optimistas, ni que cuestione que usted sea pesimista, sino que veo que hay un plan definido, con una ruta muy bien definida, y que, bueno, cuando tú tienes decisión de hacer las cosas bien, tú tienes los pies sobre la tierra, tú te trazas un plan y lo ejecuta buscando un resultado final. A eso que me he referido. Mire, yo recuerdo una máxima de un filósofo alemán, no recuerdo cuál era, que decía, la duda es el principio del conocimiento. A eso sí. Es decir, que yo realmente tengo mis dudas, ¿verdad? Tengo mis dudas. Y yo se las respeto. Sí. Ahora, cuando yo vea los resultados, entonces ya yo diré, mira, yo estaba equivocado aquí, o eso sucedió Pero así. que no se trata de estar equivocado, no. Bueno, sí. Se trata de que las cosas sean como tienen que ser. Lo que pasa es que prometer es una cosa, hacer es otra. Bueno. Hacer. Bueno, Sí. Pues está bien. Vamos a hacer la pausa, regresamos en unos minutos. Hablábamos de esa planificación que tiene el gobierno para presentar al final de la jornada soluciones a problemas fundamentales o dejarlo muy bien encaminado, pero el gobierno tiene un problema y es de dinero. ¿De dónde va a sacar el dinero para eso? Porque el gobierno actual, el presidente de la República, intentó pasar una reforma fiscal, se llamó Proyecto de Modernización Fiscal. Tan pronto ganó la presidencia y se juramentó. Pero ¿qué ocurre? No pudo pasar ese proyecto, con el que pretendía buscar 122.000 millones de pesos para incrementar el gasto corriente, para implementar una serie de acciones de desarrollo. Pero eso no fue posible. Primero, y lo discutimos aquí, doctor, no se socializó bien el proyecto. Fue un proyecto que parece que no se discutió bien con los empresarios. Además, mucha gente no quiere desprenderse de las exenciones que tiene, pero tampoco se hizo la tarea de convencerlos, porque aquí hay muchas exenciones que hay que eliminar. Entonces, llegamos al 2025 y yo decía, doctor, si no se hace la reforma al final del 24, con un gobierno nuevo, con un presidente reelegido, y si no se hace a principios del 25, cuando entre el segundo semestre del 25 y el 26, eso será imposible y el gobierno tiene que buscar dinero. ¿De dónde lo va a sacar? Claro, Esa es la gran pregunta. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Entonces esa misma pregunta yo me hago. Ajá. Y yo, con la pequeña experiencia que tengo, que yo vengo de una familia de emprendedores, Sí. del mercado público, mi papá barbero, mi mamá cocinera, entonces yo fui viendo cómo ellos cuadraban, sin empleo, nunca tuvieron, no dependía de nadie. Sí. Y yo me daba cuenta cómo ellos manejaban la economía del hogar, tanto aquí, tanto allá. Mira, ya no podemos comprar esto, hay que comprar aquello. Los gobiernos son una copia de la familia. Entonces, yo estaba mirando las exenciones del último año que se hicieron a cierto sector económico aquí, muy poderoso, óigame, y están por encima de esa cantidad que usted mencionó. Ahora yo digo, ¿cómo agarrar el toro por los cuernos? Un gobernante, mire, yo le voy a decir una cosa, yo nunca aspiré a ser gobernante, cualquiera lo puede ser, porque aquí han llegado gente al poder que usted no se lo imaginaba. Y es complicado. Yo gobernar. hubiera sido gobernante del país y le digo la verdad, me da un golpe de estado. Sí, porque es complicado. Hay que equilibrar muchas cosas. Sí, Es pero complicado. aquí hubo gobernantes que se mantuvieron en el poder y repartieron tortazos y concesiones equilibradamente, porque la sociedad es complicada, como usted lo dice. Es complicada. Pero hay personas que están por encima del bien y del mal aquí. Pero hay que definir los niveles de desarrollo que alcanzaron nuestros Exacto. presidentes. Oye, Ahora, hay que sí. definir para no dejarlo, porque a veces uno Claro. dice, bueno, el que pasó es bueno. Pero hay que ver los niveles de desarrollo. Claro, pero ¿cómo usted puede resolver eso si usted no controla la enorme cantidad de gastos que hay aquí, innecesarios? O sea, gente, aquí hay unos gastos que no se puede analizarlo y tiene que hacer una maestría para entenderlo. Porque en verdad, y eso es verdad, y lo saben todos, los que lo reciben y los que están gobernando, y todos lo saben, que hay una enorme cantidad de gastos, exenciones, exoneraciones por acá, que todo el peso le cae al sector
que baja el lomo, clase media, ¿verdad? El que paga impuestos, todo el que paga impuestos. Todo el que paga impuestos, que tiene que levantarse. Porque el Estado no tiene un centavo, somos nosotros los que lo aportamos con los impuestos. Claro que sí, entonces, pero el Estado tiene el poder de decirle, mira, te voy a quitar 100 para repartirle a aquel que tiene 500, sí, por favor. Sí. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Doctor, pero es verdad, el nivel de compromiso con el que llegan muchos gobernantes, o la gran mayoría, impide a veces tomar el toro por los cuernos, como usted bien señala. Bueno. Pero no se trata solo de eso, sino también de que en estos tiempos hay que dialogar mucho, hay que consensuar, hay que convencer a los diferentes sectores de determinadas situaciones que a veces no quieren convencerse porque no quieren desprenderse de unos beneficios que están recibiendo. Aquí hay sectores que están recibiendo las exenciones que ya no las necesitan. Pero aquí hay sectores que están recibiendo exoneraciones que no las necesitan. Entonces hay que sentarse a debatir eso, pero hay que tener la determinación, porque hay otro problema, y es que los gobernantes, los líderes de los partidos políticos no quieren cargar con el costo político que tienen esas medidas. Claro, déjeme decirle esto. En mis estudios de Derecho, yo recuerdo una materia que dimos, Derecho Romano. Tuvimos muchos años en eso, como 4 semestres estudiando eso. Y había un principio que aprendí que decía, en la Roma antigua, dura lex sed lex. Es decir, es dura la ley, pero es la ley. La ley no es para yo cumplirla si yo quiero. No. La ley es de cumplimiento obligatorio, que se le impone a todo el mundo. Por eso que se dice, nadie está por encima de la ley. Y usted ve los grandes países, Estados Unidos, Europa, que saben que hay un estamento que hay que respetar, que es el texto legal. Entonces, lo que la ley dispone es obligatorio. Ahora, en este país, en estos países nuestros, de esta zona del Caribe, calurosa, de Cocotero, de Chelcha, hay que pedirle permiso a ciertos sectores para poderle aplicar la ley. Eso no es así. Entonces, lamentablemente, le digo la verdad, uno a veces cree que estoy equivocado. Lo que pasa, doctor, es que solito. No se trata solo de pedir permiso, no es eso, de que para poder, es que hay que consensuar, es que esto no es tan fácil como la gente lo puede ver. Bueno, yo no quisiera. Hay que convencer a veces sectores, porque mire, oiga lo que ocurre, doctor. Si usted sale al mercado internacional a buscar inversionistas, para impulsar un sector, vamos a decir, sector zona franca. Y usted va y me convence a mí que estoy instalado, por ejemplo, en Costa Rica. Mira, venga a República Dominicana. Que en República Dominicana hay un buen clima de inversión, yo te voy a dar exenciones. No se trata de no cumplir la ley. Oiga, ¿por dónde voy? Te voy a dar unas exenciones. Sí. Te las voy a dar por 5 años. Claro. Tú no puedes venir a mí a los 2 años que te la voy a quitar porque me salió del forro. No. Sí. Ahora, tú me diste 5 años para que yo impulse eso y esas son unas reglas que tú tienes que respetar. Ahora, cuando cumplan esos 5 años, tú no puedes chantajearme para que yo no te quite esas exenciones. Ahí tiene que surgir, doctor, escúcheme, la voluntad del que gobierna es decir, mira, ya yo cumplí contigo, ya tú puedes caminar solo, el país te puede soportar y tú tienes bienes de crecimiento que soportan tus operaciones, entonces ya yo te voy a quitar esto. Lo que pasa es que aquí no hay la voluntad política para hacerlo. Quiero aclarar que yo no me refiero a eso, porque yo estoy de acuerdo. Y dice que, por ejemplo, los pactos deben ser cumplidos como fueron acordados. Sí. Pacta sunt servanda. O sea, si usted acordó con un inversionista traerlo aquí, que confía en la seguridad jurídica, en la seguridad económica, no hay problema. Yo me refiero aquí a gente, oiga, que hasta placas le exoneran. Oye, yo sé lo que yo le estoy diciendo. Hasta las placas le exoneran. Le dan gasolina, le dan aquello, le dan exenciones impositivas. Entonces yo, que soy un obrero de la construcción, tengo que estar cargando con el peso. Pero usted y yo estamos de acuerdo en que si el sector no lo necesita, por eso yo he insistido en que debe primar la voluntad del gobernante. Si el sector no lo necesita, que fue lo que se intentó hacer con la reforma esa, si no lo necesita, vamos a quitártelo. Pero vino entonces la reacción, el chantaje, la presión, y como no se consensuó bien ni se debatió bien, tuvo que retirarle el gobierno. Pero esa reforma tenía unos dardos envenenados. Sí, tenía muchos problemas. Yo tengo clientes que me consultaron, viejecitas así, que todavía le debían al banco y le van a imponer le van a subir el valor de su único inmueble donde viven. Sí, eso no estaba bien. Tenía aspectos que había que verificar, claro, como el del IPI, claro. Había aspectos que había que revisar porque el gobierno estaba buscando dónde sacar. Sí. Y porque todo eso había que discutirlo, había que socializarlo, no se hizo. En eso estamos claros, lo debatimos en su momento.
Pero aquí hay una serie de exenciones que hay que revisarla. Y sea Luis Abinader, sea Leonel Fernández, sea el candidato que sea del PLD o que gane las elecciones o de la oposición o que venga Jesucristo, aquí hay que sentarse a revisar las exenciones. Aquí hay que sentarse en una reforma fiscal seria, porque este país no resiste salir a buscar cada año 300.000 millones de pesos en préstamos para seguir operando. Cierto. Mira. Porque usted podrá decir, bueno, Balaguer hacía los recortes, sí, pero no había crecimiento que hay hoy. Oiga. Usted puede decir, bueno, Trujillo gobernaba, así pues una dictadura, así lo que daba su maldita gana. Exacto, le voy a decir y me algo. perdonan la palabra. Sí, le voy a decir algo. Es decir, ahora las cosas son diferentes. Claro. Usted puso... Pero debemos ver nuestra realidad. Porque si no lo hacemos, va a llegar un momento, doctor, Cierto. en que no vamos a tener capacidad de pago, vamos a caer en el default y vamos a tener problemas, vamos a llorar lágrimas de sangre, lo hemos dicho mucho. Le reitero, si en una casa no revisan los gastos, oiga bien que tienen, van a tener el problema que se va a disolver. Eso es parte, doctor, estamos de acuerdo, eso es parte. Claro. Los gastos, tus ingresos, los niveles de producción, todas esas cosas hay que analizarlas. Claro. Porque como usted dice, el Estado es como una familia. Pero claro que sí. Pero y cuando llegue el momento tiene que revisar no solo los gastos, tus ingresos, tus gastos, los gastos innecesarios, los que son necesarios. Claro. Y entonces en función de eso actuar, ¿verdad? Recuerde que, perdone que le interrumpa, recuerde que el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el gasto. Sí. Si mientras más usted reduce gasto, más puede ahorrar e invertir. Eso es lo que me enseñaron. Claro. Entonces aquí tenemos que tratar equilibrar eso. Tratar de producir más. Claro. Que los que no pagan impuestos, que tienen que pagarlo y lo evaden, que lo paguen. Claro. Que eliminemos exenciones. Démosle al país las que se puedan, las que haya que revisar, porque hay otras que todavía no se pueden quitar, porque son parte de una estrategia para impulsar el desarrollo. Exactamente. Y entonces le damos la capacidad al Estado para hacer las inversiones que se necesitan, para pagar esos préstamos que tenemos que pagarlo, que se han ido cogiendo a través del tiempo y se ha ido incrementando, para que entonces podamos mantener el nivel de crecimiento que tenemos. Efectivamente. Y evitar una situación de colapso en un futuro. Pero para eso hay que producir más, hay que reducir gastos, hay que eficientizar, hay que hacer una serie de cosas que no estamos haciendo. Exactamente. Y que de manera preocupante estamos observando, pero al mismo tiempo no vemos una reacción de responsabilidad de parte del liderazgo político nacional, desde el gobierno y desde la oposición, que todos están convencidos de que hay que hacer una reforma, que hay que eficientizar y que hay que tratar de revertir la situación que tenemos en estos momentos, pero no buscamos las vías del entendimiento. Claro. Nos vamos a la pausa. Hace varias semanas me estoy preguntando si la Junta Central Electoral está en condiciones de parar la campaña a destiempo en República Dominicana. Y lo digo a partir de lo que ocurrió en el año 2022, que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el argumento de que necesitaba dar a conocer temprano a un candidato presidencial, hizo una consulta que de hecho la propia Junta Central Electoral le prestó los equipos y validó un candidato. Faltando casi año y medio para la apertura del proceso como manda la ley electoral. Una violación total de la ley. Total, sí. Entonces, además de eso, aquí hubo un partido político con un candidato que no necesita que coloquen una foto en ningún lado porque lo conocen donde quiera, que fue la Fuerza del Pueblo, colocó una valla en cada esquina con la cara de Leonel Fernández diciendo rumba 2 millones de firmas. Pero era una campaña política y mantuvieron a Fuerza del Pueblo y al presidente Fernández y el color verde en la psiquis de la gente. La Junta no hizo absolutamente nada para parar ni don Leonel Fernández, ni eso, pero tampoco para parar lo que hizo la gente del Partido Revolucionario Moderno, que también estaba haciendo algo parecido, con vallas en el país completo. Y había también un candidato emergente que se llamaba El Cobrador, que nadie sabía que iba a ser candidato, pero que te llenó el país de vallas, diciendo que él era el paladín de la lucha contra la corrupción. Y al fin de cuentas terminó siendo candidato presidencial de un partido, el partido de Ramfi Trujillo, que él no puede ser candidato. Claro. Porque aunque es dominicano por la sangre, yo tengo mi entonces no podía ser candidato. Sí. Entonces, ¿qué ocurre?
Ahora la Junta ha emitido 2 comunicados advirtiendo a los partidos políticos que no pueden hacer campaña política temprano, que no pueden violar la ley que establece que la pre-campaña comienza en octubre del 27. ¿Pero qué ha hecho el PLD? El PLD anunció que en el primer trimestre del 26 va a elegir un candidato. O va a seleccionar algo parecido a lo que hicieron con Abel Martínez. Sí. Que de hecho, o ironía de la vida, Abel Martínez está en contra de eso. Exacto. Está en contra. Claro. Porque ya lo conoce, imagínate. Está en contra. Entonces, la pregunta mía, ¿la Junta realmente está en capacidad de parar eso? Yo quisiera, ojalá que sí que lo haga. Porque nosotros tenemos que llegar a un momento en que para que haya realmente igualdad de condiciones, en que si usted aspira, usted dice, yo voy a salir a aspirar, pero lo voy a hacer de acuerdo como lo establece la ley, que usted salga y que tenga el mismo tiempo para moverse que tengo yo, que me conocen en todo el país. Claro. O que tiene fulano, que lo conocen en todo el país. Claro. Entonces, yo quisiera que la Junta lo hiciera y que la Junta, independientemente de que en ese momento el país se queme, la Junta le anula la candidatura a cualquiera que salga a hacer campaña, independientemente de cómo se llame. Claro. Mire una Pero cosa. la pregunta, sigo insistiendo, ¿está la Junta en capacidad de hacer eso? Exacto. Fíjese una cosa. Yo siempre he observado que todo lo que hablamos aquí tiene que ver con ley. Sí. Y por eso, porque es así, es la norma. Claro, Nos rige a todos. las leyes son las que nos rigen. Cierto. Nunca voy a olvidar los símbolos de la diosa Temis, Sí. el derecho. ¿Qué tiene ella en ambas manos? En una tiene una balanza, en otra tiene una espada. Esa balanza implica medirlo a todo por igual. Sí, equilibrio. La espada implica el castigo al violar eso. Claro. Y la venda, que para mí aquí la diosa del derecho es tuerta, no es ciega. Sí. Tiene un ojo abierto para una cosa y otro cerrado para otra. Entonces, En la práctica eso es lo que exactamente. O sea, yo no creo en este sistema, yo se lo he dicho 1000 veces a usted. Pero vivo en él y nací en él y moriré en él. O sea, que yo no creo en él, en nada. Entonces, ¿qué resulta? Que, por ejemplo, aquí hay 1000 subterfugios para violentar esa norma. Ahora mismo hay una persona, a mí no me gusta mencionar a nadie por su nombre, porque como abogado sé que debo abstenerme de eso para evitar otras cosas, interpretaciones erróneas, pero puedo citar los hechos en general. Sí. Por ahí hubo una persona que aspira a la presidencia que le bajaron unas vallas ahora de este gobierno, en estos momentos, en estos días. Sí. Lo que implica... Esa persona dijo que no fue ella y que... Exacto, sí, que no estaba autorizando y la quitó. No, yo no sé, como decía el merengue de Johnny. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que usted dice, el equilibrio. Bueno, pero si vamos al equilibrio, todos nos poníamos de acuerdo, por ejemplo, vamos a suponer, vamos para un banco y decirle al banco, mira, yo quiero que me consiga 500,000 pesos, por favor. Más nada. No, pero que usted, no, dame, ven, que yo creo que usted me está entendiendo. O sea, hay que cumplir con una serie de requisitos antes de tener acceso a eso, a lo que todos tenemos derecho, pero que para llegar ahí necesitamos resolver algunas cosillas. Entonces, ¿qué pasa con la Junta Central Electoral? Un organismo que yo respeto mucho, a través de la historia ha tenido sus bajas y sus cosas, pero que en los últimos tiempos ha dado muestra, ¿verdad? Pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque falta esa espada, ¿verdad?, para aplicar la violentación de la ley o la violación de la ley. Y es que no hay mecanismos, usted lo ha dicho, el sistema temblaría si le cancelan la candidatura a ciertas personas aquí. Ahora, la ley actual dice que si usted viola esa parte de la ley y hace campaña fuera de tiempo, la Junta le puede negar la inscripción de la candidatura. Sí, pero ahora, hay un truco. La fortaleza institucional dominicana resiste que usted le anule la candidatura, por ejemplo, a Leonel Fernández, a un candidato del PRM en el poder. Resiste la... Eso hay que preguntárselo. Ahora, yo sí quisiera que lo hicieran. Claro. Con cualquier candidato que lo haga. Sí. Porque a partir de ahí las cosas comienzan a cambiar. Pero si se lo hacen, por ejemplo, a un candidato, como a unos muchachos amigos suyos y míos que hemos tenido aquí, que aspiraban a la presidencia, pero que lamentablemente no eran parte del muñeco, del poder. Si se lo hacen a ese, no pasa nada. Pero si se lo hacen a ciertas personas... No, yo cito a candidatos, futuros candidatos, con partidos poderosos. Y cito a gente del PLD, cito a gente de Fuerza del Pueblo, o del PRM, que tienen el poder. Eso le iba a decir. Y tienen el poder político y sectores económicos detrás. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en un país hay una diferencia profunda entre un país como el que le voy a mencionar, que todo el mundo piensa de una vez en el norte revuelto y brutal, como decía Martí,
y nosotros, es lo siguiente. En un país, por ejemplo, en donde un fiscal general de la nación cita a un presidente para interrogarlo, y yo no estoy inventando, el presidente Clinton fue interrogado por el fiscal general de Estados Unidos con el escándalo aquel de la muchacha. Sí. Lo que pasa es que el sistema político, el establishment, El de Mónica Lewinsky. hizo su, ¿entiendes? Su manejo, muñeco, sí. resolvió. Pero él tuvo que reconocer, tuvo que ir humildemente ante ese poder, esa mandarria que es la ley. Aquí, ¿habráse visto alguna vez una cosa así? No, ni se va a ver, ni se verá nunca. ¿Por qué razón? Porque es que aquí no hay institucionalidad, nosotros no tenemos, hay países latinoamericanos que hasta son un poquito más atrasados que nosotros económicamente y en su historia política, pero que tienen instituciones que permiten eso, que han juzgado presidentes en activo, no un presidente que se fue y que está echándole maíz a la palomita en el Parque Colón, no, el presidente, como usted dice, con el poder, no se han atrevido, porque el sistema tiene sus intríngulis. Pero quizá lleguemos, tenemos un Ministerio Público Independiente ahora. Entonces, además, usted se da el lujo de poner su fiscal, usted, pero ve acá, espérate. Yo dije, no, yo quiero mi Congreso. Ah, no, yo quiero mi fiscal. Espérate, yo estoy claro en eso. ¿Por qué no se designa a un árbitro independiente? Porque ese árbitro usted no sabe con lo que va a salir. Y uno dice lo que dice la Biblia. Usted me perdona, yo siempre cito la Biblia con una fuente de conocimiento. Usted crea o no, es una fuente de conocimiento. Por sus frutos los conoceréis, no por lo que diga, sino por lo que haga. Entonces, nosotros aquí empezaremos a caminar el desarrollo social, el desarrollo institucional, cuando empecemos a hacer cumplir la ley, no importa quién caiga. Pero lamentablemente todavía eso no va a suceder. Aspiramos a eso. Lo cierto es que aquí hay precandidatos en el PLD, precandidatos en el PRM y muchos precandidatos en Fuerza del Pueblo. Precandidatos no tienen su candidato definido, que va a ser Leonel Fernández. Y los independientes andan por ahí, andan como 4 o 5 independientes ya promoviéndose. Y los que pueden aparecer después. Entonces, yo sí quisiera ver a una junta con la fortaleza institucional necesaria como para comenzar a sancionar y a mandar una señal de que las cosas hay que hacerlas diferentes. Lamentablemente. Pero y me sigo preguntando, ¿tenemos la fortaleza institucional necesaria para hacer eso? Lamentablemente. Si la Junta lo hace, ¿qué pudiera pasar? Tomando en consideración el poder político y económico que se esconde detrás de cada uno de los líderes de los partidos mayoritarios de este país. Yo le instaría a los honorables miembros que se atrevan. Atrévanse. Bueno, yo también. Que van a pasar yo le diría, historia. no, atrévanse. Sí. Yo le diría, atrévanse. Sí. Porque a partir de ese momento, claro, la política será diferente. Sí, señor. Descansaremos de esa política permanente de República Dominicana. Sí. Se abaratará la campaña electoral. Claro. Y la República Dominicana será diferente. Atrévanse, señores miembros de la Junta. Apoyados. Es así. Vamos a la pausa. Sí. Como 2 hermanos siameses, nosotros estamos ligados a la realidad de la isla, Haití y República Dominicana. En una contradicción, ¿verdad?, producto de los poderes fácticos de europeos de su época, que crearon esta situación y tenemos que afrontarla y seguirla viviendo. Haití es un país que ha tenido sus épocas de florecimiento. El que estudia la historia se da cuenta que es así. Pero ha tenido también la mala práctica de sus élites, ¿verdad?, que han creado esa situación en la que vive Haití hoy. En el plano de nosotros también no nos quedamos muy atrás, lo que pasa es que hemos tenido mejores resultados, ¿verdad?, y más control de eso. Pero lo que está pasando en Haití hoy es algo que no va a ser controlado sencillamente porque eliminen a un cabecilla de una banda o al otro. No. El asunto es que hay una idiosincrasia en Haití de la rebelión. Haití nació un estado rebelde, con la venganza de una clase oprimida, explotada, pisoteada por el imperio francés, ¿verdad? Y los esclavos, que mire cómo sucedió, el que estudia la revolución haitiana se da cuenta de lo que pasó ahí. Revolución que no la hubo aquí, aquí hubo otras cosas. Ahora bien, partiendo ahora, o sea, llegando a la realidad del día de hoy, es que esas bandas están financiadas por el poder de allí. Claro. Y tan es así que ellos lo dicen. Nosotros tenemos relaciones incluso internacionales. Lo dice Barbecue. Pues a mí me gusta meterme en los textos internacionales para que no me maquillen la información.
Y ahí veo yo eso. Y el principal trabajo de ellos es proteger empresas, empresarios, políticos. Pero eso es así. Claro. ¿Entiendes? Entonces, resulta, y recuerda, yo tengo mis amigos haitianos, con los cuales practico mi chin de creol, también, porque usted sabe cómo es, porque hay que estar preparado, uno no sabe. Bueno, la cuestión es que, señores, Barbecue, y yo se lo he dicho a usted siempre aquí, es un líder dentro de esa masa rebelde que se basa en la violencia, en las armas. El lenguaje de ellos es el fuego, el desmembramiento. ¿Usted comprende? Él está insistiendo en que lo veamos así, como un líder rebelde. Pero claro. Pero la comunidad internacional lo está viendo como un pandillero. Sí, pero es que ¿qué líder rebelde no ha sido un delincuente? Porque que los actos que ellos realizan, a mí, oiga, de rápido le diré esto. Yo recuerdo un profesor que Dios violenta todas las leyes. Que Dios lo tenga, gloria, porque fue tremendo. Él decía, porque el crimen político es el crimen común. Profesor, entonces si yo voy a atracar un banco, y él me pregunta, si yo voy a atracar un banco, yo le digo, cajero, dame el dinero, que esto es para la revolución. Tenga cuidado con eso. Esto es para la revolución. Pero ven acá, espérate. Entonces, yo no veo frontera entre el delito político y el delito común. A fin de cuentas es un delito. Pues lo estoy diciendo. Entonces, un individuo se forma un grupo para tumbar un gobierno, legítimo o no, es elegido, electo, y le muestra y lo toma con, se lo hacen a él. Entonces, ese es un delincuente. Lo que quiero decirle con esto es que una cosa que aprendí en Derecho Internacional es que existe lo que se llama parte beligerante. Y una parte beligerante es la que está tirando fuego y tiene capacidad de fuego. ¿Son legítimos o no? No lo sé. Lo que sí sé es que tienen ametralladoras, tienen tanques, tienen misiles, tienen de todo y pueden responder con el lenguaje ígneo, como se dice, de fuego. Entonces, si usted no negocia con esa gente, además, hay otra cosa. Sus mentores son los que tienen sus negocios allí. Ustedes pueden analizar Haití y hay zonas de Haití que están muy tranquilas, porque están protegidas por esos grupos. Por las bandas, sí. ¿Y dónde que ellos van a hacer la diablura? En los barrios pobres, en Martizón, en Cité Soleil, en los sitios donde está la gente humilde. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, los poderes del exterior siempre se hacen de la vista gorda. Ahí no fue la ONU y tuvo, creo que fueron 17 años, y lo que crearon fue un problema y un desastre grandísimo. Entonces, lamentablemente, eso no tiene solución. Mira, ahora mismo a cada rato te encuentras aquí que utilizando nuestro país como pivote, se importan muchísimas cosas de Miami. No, se le envían de Miami. Made in USA. Claro. Esta semana le mandaron un cargamento de armas. ¿Usted me está entendiendo? Lo incautaron ahí en el puerto de Jaina. Y además siempre le he dicho, la frontera dominico-haitiana no existe. Eso es una ilusión. Mientras tanto, ese sí es un problema que sigue sin solución. La crisis sigue acentuando y República Dominicana tiene que priorizar su seguridad. Que por el país no se pasen armas para fortalecer a esas pandillas y que no entren por la frontera los pandilleros a aposentarse en República Dominicana. Hay que ser duro con eso y la inteligencia a reforzarse para evitar que nos lleven al derrotero por el que va el vecino país de Haití. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en la decisión del presidente Donald Trump, ¿verdad?, de imponer nuevos aranceles a China, Canadá y México, sus efectos en esta zona, el recrudecimiento de la crisis haitiana y su impacto en el país, las discusiones en el Congreso de un proyecto para eliminar exenciones, exoneraciones, los debates en torno al Código Laboral y la elección de la Cámara de Cuentas son temas que estarán dominando la agenda. Gracias por su atención, una cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.